Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. La partida que verás a continuación nos presenta una de las combinaciones más espectaculares del gran ex campeón mundial Garry Kasparov. Y no solo lo digo yo, sino que el mismísimo ogro de Bakú en algún momento dijo que esta combinación es una de las mejores de su carrera. Así que imagínense. Esta obra maestra se jugó en el año 1981 en el Campeonato Mundial Juvenil que se celebró en Graz. Por supuesto, para este momento Kasparov no era todavía campeón mundial, pero ya avisaba que iba a ser un duro rival a temer en los próximos años, donde por cierto ganó el título pocos años después. Con piezas negras, el gran Garry Kasparov se enfrentaba al también fuerte jugador brasileño Jaime Sunje. El brasilero inicia la partida con caballo F3, una apertura reti, caballo F6 de Kasparov, C4 del brasileño, C5, caballo C3, E6, E3, caballo C6, D4 y D5. Fíjense que la partida comienza por un camino bastante simétrico. C por D5, E por D5, alfil B5, alfil D6, D por C5 y alfil por C5. Fíjense que hemos llegado nuevamente a una posición de peón aislado. En varias partidas del canal hemos llegado a este tipo de posiciones. Recordemos que este peón tiene sus pros y sus contras. Por supuesto, los contras es que puede ser atacado fácilmente en cualquier momento. Y si se cambian muchas piezas menores, al final las piezas pesadas van a crearle muchos problemas a este peón. Ahora como ventajas tendríamos que puede brindarnos un punto fuerte como es la casilla E4 para un caballo que tendría una buena base de operaciones desde esta casilla. Las blancas juegan enroque, Kasparov responde con enroque, B3, una jugada bastante natural de las blancas. La idea por supuesto es sacar el alfil por B2 para tratar de colocar otra pieza vigilando la casilla de 4, evitando que las negras puedan liberarse con el avance del peón. Alfil G4 de Kasparov, alfil B2, torre C8 y torre C1. Hasta el momento ambos jugadores realmente han jugado muy bien, con jugadas bastante lógicas. Kasparov juega alfil D6, quitándose el rayo X de la torre, alfil E2 de Jaime Sunje y alfil B8. Ahora Kasparov inicia una maniobra bastante típica en este tipo de posiciones. La idea es llevar la dama D6 y crear algunos ataques sobre el punto H2. Y también pues amenazas como alfil por F3, ya que es esta pieza la que vigila muy bien esa casilla de H2. Caballo B5 del brasileño, buena jugada. La idea no solamente es evitar que la dama vaya a D6, sino también, fíjense que ahora 5 piezas vigilan el avance del peón en D4. El caballo de B5, el caballo de F3, el alfil de B2, la dama en D1 y el peón en E3. Todos allí cooperando para que ese peón negro aislado nunca pueda avanzar. Kasparov responde con caballo E4, lo que les decía anteriormente. Una vez que el caballo se fue de C3, ahora las negras tienen una buena opción de meter ese caballo en E4, apoyado por el peón aislado de D5. Caballo BD4, bloqueando el avance del peón definitivamente. Torre 8, H3 y alfil por F3. Kasparov decide que es momento de entregar su pareja de alfiles. También era posible la jugada alfil D7, manteniendo este alfil. Por ejemplo, si caballo por C6, vendría alfil por C6. Y si dama D4 amenazando mate en G7, las negras podrían jugar F6. Y la partida realmente se puede decir que está, si no igualada, con muy mínima ventaja para las blancas. Pero Kasparov decide jugar alfil por F3, entregando la pareja de alfiles. Caballo por F3 del brasileño, dama de 6, lo que les decía. Fíjense que ahora hay ideas como por ejemplo con caballo G5, dama de 3 del brasileño,
y caballo G5. La amenaza por supuesto es caballo por F3 y dama H2 mate, pero las blancas simplemente juegan torre F de 1. Y algunos dirán, uy, pero qué peligro entrar esa dama en H2. Bueno, realmente no es tan peligroso como parece. De hecho, Kasparov acá juega torre C de 8. Fíjense que si caballo por F3 jaque, que parece una jugada muy fuerte, realmente no lo es tanto. Vendría alfil por F3 y si dama H2, rey F1. Y a dama H1 jaque, simplemente las blancas juegan rey E2, quitándose el jaque, atacando la dama. Y cuando la dama haga la única jugada que es dama H2, vendría dama por D5 y simplemente las negras han perdido finalmente el peón aislado y ahora sí es verdad que están en serios problemas. Por eso Kasparov juega torre C de 8 y no cambia sus caballos por el momento. Las blancas juegan rey F1. Por supuesto, tampoco pueden ponerse las blancas a comer piezas. Fíjense que si se comen ese caballo gratis en G5, que parece muy jugoso, simplemente vendría la jugada dama a H2 jaque. Y ahora sí es mate porque el alfil se encuentra en la casilla E2. Rey F1, por ejemplo, única jugada. Y ahora dama H1 jaque mate. No es lo mismo el alfil en E2 que en F3. Por supuesto, las blancas no se van a dejar este mate y juegan rey F1. Ahora sí están amenazando caballo por G5. Caballo E4 de Kasparov, volviendo a la casilla importante. A3, A6, dama C2. En este momento las blancas realmente empiezan a jugar muy bien. Tanto las blancas como las negras, pero realmente sorprende la buena forma en que juegan las blancas. Alfil A7, Kasparov empieza a iniciar algunas maniobras allí amenazando el punto E3, amenazando algún golpe con caballo por F2. Alfil D3 de las blancas, dama E7, torre E1, fiscalizando allí cualquier tipo de sacrificio en F2, torre D6, B4, las blancas, como les dije, están jugando bastante bien, torre E6, triplicándose allí en la columna de Kasparov, y B5, buena jugada allí. Luego de que Kasparov cambie, pues el alfil blanco se va a activar un poco más. A por B5, alfil por B5, H6, torre C D1, torre D8. Kasparov tiene que venir a defender el peón. Ya son signos de que las blancas están jugando bien, pues las negras han tenido que poner una pieza al servicio de un peón. Dama B3 de las blancas, nuevamente amenazando el peón. Dama D6 de Kasparov. A4 de las blancas. Alfil C5. Torre E2. B6. Rey G1. Caballo E7. Y ahora las blancas hacen la jugada caballo D4. Realmente esta no fue una jugada muy buena. El caballo de Df3 realmente se encontraba defendiendo muy bien la posición. Por supuesto tampoco es una jugada perdedora ni mucho menos. Pero las blancas tenían buenas opciones de seguir con la iniciativa jugando alfil C4. Fíjense que el alfil no puede ser capturado ya que vendría torre por dama. Y luego de peón por dama viene torre por torre en D8 jaque. Y las blancas quedarían con una calidad de ventaja. Las negras tendrían que jugar, por ejemplo, torre G6 para crear algún contrajuego. Y simplemente las blancas pueden jugar dama C2 y realmente se encuentran bastante bien en la posición. En vez de eso, las blancas juegan caballo D4 y ahora Kasparov juega torre G6. Fíjense que el caballo ataca a la torre y le hace un favor porque la torre igual iba para G6. Alfil D3 de las blancas, dama D7, rey H1, caballo F5 y ahora es donde las blancas realmente cometen el primer error que puede considerarse grave. Y es que juegan alfil por E4. Lo grave no es cambiar el alfil por el caballo. Lo grave es que luego de que las negras capturen ese alfil con el peón,
el caballo de las blancas no va a poder volver a F3 y recuerden que ese caballo en F3 es una de las mejores piezas defensoras del enroque. En este momento en vez de alfil por E4, lo mejor tal vez era alfil B5 y luego de dama C8, entonces caballo F3 y nuevamente ese caballo es una pieza maravillosa defendiendo. Fíjense que las negras no pueden llevar su caballo H5, tampoco pueden crear algún tipo de amenaza que se vea a simple vista. Entonces ese caballo realmente es muy buen defensor. Cuando las negras capturan el alfil, que es lo que juega Kasparov, d por E4, fíjense que ahora el peón no le permite volver al caballo F3. Torre ED2 de las blancas. Fíjense que en este momento el jugador de las blancas tal vez hizo alfil por caballo porque tenía una idea en mente, pero realmente era errada. Caballo H4 de Kasparov, lo que les decía, ahora sí se puede ver que las piezas negras empiezan a activarse demasiado. Y es ahora donde las blancas cometen el error decisivo. Y es que juegan caballo E6. Tal vez este era el complemento a la jugada alfil por E4. Las blancas creen que se van a ganar o que al cambiar la dama por las dos torres van a quedar mejor. Pero realmente no es así. Las negras van a quedar completamente ganadas. En este momento la única jugada para aguantar tal vez era F4. Y luego de dama E8, caballo B5 y torre D3. Maravillosa jugada que le da a las negras una clara ventaja. Pero tal vez era lo único para seguir luchando. Luego de caballo E6, Kasparov por supuesto no duda y juega dama por D2, entregando su dama por las dos torres, pero sabe que su actividad es demasiada. Torre por D2 de las blancas, torre por D2 de Kasparov, caballo F4 amenazando la torre, torre G5 de logro, rey G1, caballo F3 jaque. Y ahora es en este momento donde se inicia la combinación o una de las combinaciones más magistrales del gran Garry Kasparov. Rey F1 de las blancas y alfil por E3. Un sacrificio realmente brutal y espectacular. Las blancas juegan F por E3. Pero fíjense que si por ejemplo dama por E3, simplemente ahora las negras tienen mate en dos jugadas. ¿Puedes verlo? Pues sí, demasiado sencillo este mate. Juegan torre D1 jaque, única jugada, rey E2 o taparse de dama, y ahora torre E1 jaque mate. Mate espectacular. Por eso, las blancas no pueden capturar ese alfil con la dama. Tienen que capturar con el peón, que fue lo que hizo el maestro brasileño. Y ahora Kasparov juega torre D por G2, entregando la torre en G2, pero fíjense que se amenaza también caballo D2 jaque. Por ejemplo, si caballo por G2, vendría caballo D2 jaque y las negras van a quedar con material de ventaja, una calidad y por ende van a ganar la partida de manera muy fácil. Por eso las blancas juegan dama C3 tratando de crear algunas amenazas. En este momento amenazan o tratan de buscar alguna simplificación o algunos ataques por la octava. Torre H2 de Kasparov, simplemente se amenaza torre G1 jaque mate. Caballo E2 del brasileño y rey H7 de Kasparov. Una jugada muy sencilla pero que le quita cualquier chance de contrajuego a las blancas. Fíjense que evita el jaque en la octava fila y coloca a su rey en una casilla aún más segura. Dama C8 de Jaime Sunye, torre H1 de Kasparov jaque, rey F2 y caballo D2, tras lo cual el maestro brasileño decide abandonar porque se está amenazando mate en F1 y aunque tal vez pueda defender este mate, realmente la posición ya está completamente perdida para las blancas. Si por ejemplo las blancas decidieran defender el mate con caballo G3, las negras simplemente jugarían torre H2 jaque
y luego de rey E1, caballo F3 jaque, rey F1 y torre por B2. Fíjense que ahora son dos torres limpias por la dama y además ese rey se encuentra en una amenaza de mate terrible, el caballo amenazado, todo completamente amenazado. Si dama B8 para defender el caballo, caballo H2 jaque de las negras y si rey G1, ahora con la sencilla jugada torre C5 las negras decidirían por completo la partida. Se amenaza mate en C1 y de hecho el mate llega en muy pocas jugadas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta grandiosa partida? ¿Están de acuerdo con Kasparov en que es una de las mejores combinaciones de su carrera? Por supuesto, existen otras partidas espectaculares de logro y están aquí en mi canal por supuesto. Si les gustó la partida, les invito a que le den un like, que se suscriban al canal sobre todo. Recuerden que es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. Compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez en redes sociales. Y recuerden que por acá al final les estoy dejando otros dos videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.